de sintonizar Frecuencia 13. Esta noche, 4 historias desde México, Colombia, Perú y Chile. Una viuda que una noche decidió girarse a mirar lo que dormía a su lado. Y una mujer que empezó a escuchar su nombre en la oscuridad, con la voz de su madre muerta. Estos y otros relatos más hoy en Frecuencia 13. Apaga las luces. Esta historia viene desde Perú, y en ella lo que espera en la oscuridad se mete a tu cama. Mi marido lleva 7 años muerto, y la cama sigue sintiéndose demasiado grande. Eso es lo primero que digo cuando me preguntan cómo estoy. No que lo extraño, no que hay días difíciles. Les digo que la cama es demasiado grande. Es la manera más honesta que encontré para describir ese tipo de soledad. Uno aprende a vivir solo con el tiempo, aprende a cocinar para una persona, aprende a tomar decisiones sin consultar, aprende casi todo, pero el cuerpo no aprende a dormir sin el calor de alguien al lado. Tengo 3 hijos y vivo en Perú, en una casa que fue de mis suegros antes de ser nuestra y de nadie antes de eso. Cuando quedé sola, mis hijos quisieron que me fuera con alguno de ellos, pero no quise. La primera vez que sentí que alguien se recostaba a mi lado fue una noche de invierno. Me había dormido temprano, cansada de una semana larga, y en algún punto de la madrugada sentí que el colchón se hundía del otro lado. Sentí el peso, sentí el calor que vino con él. Me quedé quieta, seguía dormida a medias, o eso me dije. El calor era tan familiar, tan igual a como yo lo recordaba, que me dejé llevar y sentí un alivio involuntario, así que me dormí de nuevo. Por la mañana, el otro lado de la cama estaba frío y vacío, como siempre. Me dije que había sido un sueño vívido, de esos que dejan sensaciones físicas que duran un rato después de despertar. A cierta edad y con cierto duelo, esos sueños pasan. A los 4 días pasó de nuevo, en la misma hora, y era la misma sensación, el hundimiento del colchón, el peso, el calor llegando despacio. Esta vez tardé más en dejarme ir. Me quedé consciente unos minutos, sintiendo ese calor al lado, y pensé en mi marido, no con tristeza, con tranquilidad, como cuando uno recuerda algo bueno que ya pasó, y lo recuerda sin dolor, solo con gratitud de haberlo tenido. Volví a dormirme, y así empezó a ser parte de mis noches. No todas las noches, pero sí con una frecuencia que yo empecé a esperar sin admitirlo. Algunas semanas pasaban 3 o 4 días sin que pasara nada. En otras semanas pasaba casi todas las noches, siempre a la misma hora, siempre esa misma sensación de alguien acomodándose con cuidado. Me acostumbré a ese calor como me había acostumbrado antes a la ausencia de él. No le conté a nadie. Sabía cómo sonaría. Un domingo que vino mi hijo mayor a comer, me preguntó cómo había dormido. Le dije que bien. Me dijo que me veía descansada, que hacía tiempo no me veía así. Le dije que era el clima. Los días pasaban y una noche de agosto por fin decidí mirar. Llevaba varios minutos despierta, consciente del peso y del calor al lado, y esa noche algo en mí no quiso dejar que el sueño llegara. Me quedé quieta con los ojos abiertos en la oscuridad, escuchando. Fue entonces cuando lo noté, una respiración al lado, lenta y pareja, como la de alguien que duerme profundo. Pensé, me voy a girar. Me dije que si era un sueño, no iba a pasar nada, y si no era un sueño, quería saber que había estado durmiendo a mi lado durante meses. Me giré despacio. Había una figura en el otro lado de mi cama, del tamaño de un hombre, bajo las cobijas, de espaldas, con la forma de alguien dormido de lado. El calor que emanaba era completamente real, tan real como cualquier cosa que yo hubiera tocado en mi vida, y por un segundo sentí el impulso de extender la mano y ponerla en ese hombro, pero no lo hice.
porque en ese momento la figura se giró hacia mí, despacio, con la lentitud de alguien que lleva rato despierto esperando ese movimiento, y lo que quedó mirándome en la oscuridad tenía la forma general de una cara, pero no tenía los rasgos de mi marido, ni los de nadie que yo pudiera reconocer. Tenía ojos que no deberían ser visibles en esa oscuridad, 2 puntos de una claridad que no venía de ninguna fuente de luz, fijos en mí, a la distancia de un brazo extendido. No grité, no me moví, estuvimos así por un tiempo. Luego prendí la lámpara de mi mesa de noche. El otro lado de la cama estaba vacío, las cobijas sin desorden y la almohada sin huella. El cuarto se sentía frío como todas las madrugadas de agosto. Llamé a mi hijo esa noche. Él vino con su mujer antes de que amaneciera y me llevaron a su casa. Estuve una semana ahí. Cuando volví a la mía, entré de día, con mis hijos, y la casa era mi casa, la misma de siempre. La cama seguía sintiéndose demasiado grande, pero ahora duermo en el sillón. Puse una cama pequeña ahí, en la sala, y mis hijos no dijeron nada, aunque sé que algo pensaron. No les expliqué, solo les dije que me resultaba más cómodo. En algunas madrugadas, desde la sala, escucho el colchón del cuarto hundirse, un hundimiento suave, gradual, como cuando alguien se acuesta con cuidado para no despertar al que ya duerme. Y yo me quedo completamente quieta, con los ojos cerrados, hasta que el ruido para. Esta historia llega desde Chile. La envió una mujer que llevaba meses velando a su marido enfermo, y una noche descubrió que algo esperaba tomar su lugar. Mi marido Rodrigo cayó enfermo en el invierno y tardó casi un año en recuperarse. Durante ese año yo dormí en su cuarto, no en su cama. Él necesitaba espacio y moverse lo despertaba. Puse una silla de madera junto a la ventana. Le puse un cojín en el asiento y aprendí a dormir ahí, con la espalda apoyada en el respaldo y la cabeza cayendo un poco hacia la derecha. Me dejé una manta doblada en el brazo de la silla y la costumbre se fue instalando sola. Rodrigo dormía mal las primeras semanas. Se despertaba con fiebre, con sed, con ese desvelo de los enfermos. Yo abría los ojos al menor ruido, al cambio en su respiración, al crujido del colchón cuando intentaba darse vuelta. El sueño mío fue volviéndose liviano y vigilante. Con el tiempo, Rodrigo empezó a mejorar. Las fiebres fueron disminuyendo. Las noches se fueron alargando. Yo seguí durmiendo en la silla por hábito, por si acaso. Una noche abrí los ojos a las 3 de la madrugada, la misma hora a la que me había acostumbrado a despertar para revisar a Rodrigo, y vi que había alguien sentado en el sillón de la esquina, el sillón de lectura de Rodrigo, el que está al otro lado del cuarto, frente a la ventana. Era una figura sentada en esa oscuridad, quieta. Mi primer pensamiento fue que Rodrigo se había levantado, que había querido sentarse un momento y no me había despertado para no molestarme. Me levanté despacio y miré hacia su cama. Rodrigo estaba ahí, dormido. Me volteé de nuevo hacia el sillón. La figura seguía ahí, sentada con las piernas juntas, con las manos en el regazo, con la cabeza inclinada levemente hacia la derecha, quieta, como si llevara mucho tiempo en ese lugar, sin intención de moverse. Prendí la lámpara pequeña de la mesa de noche. No había nadie en el sillón. Me dije que era el agotamiento, que los ojos cansados construyen formas en la oscuridad, y llevaba meses durmiendo mal. Volví a mi silla y tardé en dormirme. La segunda vez fue 3 noches después. La figura estaba de nuevo ahí. Esta vez no pensé en Rodrigo porque ya sabía que Rodrigo estaba en su cama. Me quedé mirando esa forma sin encender ninguna luz, con la manta enrollada entre mis manos sin darme cuenta. La figura estaba sentada de lado, con la cabeza girada hacia Rodrigo,
mirándolo dormir. Encendí la lámpara y la figura desapareció. Revisé a Rodrigo. Él dormía bien, la respiración la tenía tranquila y su temperatura estaba normal. Le acomodé la cobija y volví a mi silla sin despertarlo. A la semana siguiente, Rodrigo tuvo una noche difícil, con fiebre alta, desvelo. Era el regreso de síntomas que creíamos superados. Yo no dormí. Me quedé despierta toda la noche revisándolo, poniéndole paños fríos, dándole agua cada vez que lo pedía. Cuando amaneció, yo tenía los ojos hinchados y la espalda hecha un nudo. Esa noche, cuando por fin Rodrigo se estabilizó y yo me dejé caer en mi silla a eso de las 4 de la mañana, me dormí de golpe y en algún punto me desperté. No sé cuánto tiempo había pasado. El cuarto seguía oscuro. Rodrigo dormía y yo miré hacia el sillón por inercia, casi sin pensar, porque ya se había vuelto lo primero que hacía al abrir los ojos. La figura estaba sentada ahí, pero esta vez no miraba a Rodrigo, me miraba a mí. Y lo que me paralizó no fue la figura en sí, fue la postura. Estaba sentada exactamente como yo me siento en mi silla, con las piernas juntas de la misma manera, con las manos en el regazo y los dedos entrelazados igual que los míos. Era mi postura, era la misma que yo había desarrollado en meses de noches en esa silla. Lo que fuera que estaba sentado en ese sillón me había estado mirando el tiempo suficiente para imitarme. No sé cuánto tiempo estuvimos así. Sé que en algún momento la respiración de Rodrigo cambió y yo me moví por instinto para revisarlo. Y cuando volví a mirar el sillón estaba vacío. No le dije nada a Rodrigo esa noche ni las siguientes. Él estaba mejorando y yo no quería traer nada que pudiera pesarle, pero moví mi silla. La puse del otro lado de la cama, dándole la espalda al sillón. No volvería a despertar mirando hacia ese rincón. Si algo seguía ahí, que se quedara ahí sin que yo lo viera. Así duró 3 semanas, hasta la noche en que desperté y sentí que algo me estaba mirando desde atrás, desde el lugar donde yo había puesto mi silla. No me giré, me quedé quieta, con los ojos abiertos en la oscuridad, mirando a Rodrigo dormir. Escuché su respiración, tranquila, pareja, completamente ajena a lo que fuera que estaba detrás de mí. Y me di cuenta de algo que me acompañó el resto de esa noche y muchas noches después. Lo que fuera que estaba en ese cuarto, estaba ahí desde antes de que yo llegara. Yo había llegado a cuidar a Rodrigo y me había encontrado en un cuarto que ya estaba ocupado. Y lo que ocupaba ese cuarto había tenido meses para aprender cada gesto mío, cada postura, cada hora a la que abría los ojos. Me había estudiado completa. Rodrigo se recuperó del todo en la primavera. Volvimos a dormir en nuestra cama, los dos. El sillón lo saqué del cuarto bajo el pretexto de que necesitaba espacio para hacer ejercicio. Rodrigo no preguntó nada, pero hay noches, cuando me despierto a las 3 de la madrugada, que me quedo quieta mirando el techo, sin girarme, sin mirar hacia ningún rincón del cuarto, porque hay cosas que una prefiere no confirmar. Esta historia me la envió Ernesto, un hombre de 45 años que trabajaba como despachador en una empresa de fletes en México, y que no era, según sus propias palabras, hombre de creer en cosas que no pudiera ver con sus propios ojos. Esto fue lo que nos envió. Mi esposa Consuelo lleva años diciéndome que hablo dormido, no conversaciones enteras, solo palabras sueltas, a veces una frase que ella no entiende, o nombres que no reconoce. Yo nunca le creí del todo, no porque ella mintiera, sino porque yo nunca me había escuchado, y me parecía imposible que algo así ocurriera en mi propio cuerpo sin que yo lo supiera. Uno conoce su cuerpo. En un cumpleaños, mi cuñado apareció con una cámara de video
de esas de cinta que ya casi nadie usa. La había encontrado en un mercado de pulgas. «Para que graben a los nietos», dijo. Pero yo la vi y pensé en otra cosa. Pensé que eso me servía para resolver el asunto con Consuelo de una vez. Le expliqué la idea esa misma noche. Ella se rió y me dijo que me iba a arrepentir. Le dije que ya veríamos. Puse la cámara en la mesa apuntando hacia la cama y le enseñé cómo prenderla antes de dormirse. La primera cinta no tenía nada que valiera la pena. Eran 8 horas de los dos durmiendo, el techo, el ventilador girando y en algún punto yo dando la vuelta hacia el otro lado. Me sentí tonto. Consuelo dijo que mi cuerpo sabía que lo estaban grabando y se había portado. La segunda cinta fue igual de ordinaria. En la tercera, yo hablaba dormido. A la 1:42 mi boca empezaba a moverse. Consuelo tenía razón. Eran palabras que no formaban oraciones y nombres que no reconocí. A veces solo eran sonidos que querían ser palabras, pero no terminaban de serlo. Me quedé un rato viendo esa parte de la cinta. Era raro verme desde afuera, acostado en la oscuridad con la boca moviéndose, pero no era inquietante. Era solo un hombre que hablaba dormido, como hacen millones de personas. Guardé la cámara en el cajón y no la volví a usar, hasta 2 semanas después, cuando la saqué de nuevo. No sé precisar bien por qué. Fue una mañana que desperté con una sensación de cuando uno cree que olvidó algo importante, pero no logra recordar qué era. Ese peso vago estuvo conmigo todo el día, en el trabajo, en la comida, en el camino de regreso a casa. Esa noche saqué la cámara del cajón sin decirle nada a Consuelo. La puse en la mesa y dejé que grabara. Las primeras 2 noches no mostraron nada nuevo. Solo era yo hablando dormido a la misma hora de siempre. Pero en la tercera noche pasó algo extraño. Estaba viendo la cinta rápido, buscando el momento en que yo empezaba a hablar, y lo encontré. Pero en lugar de pasar, me quedé mirando el encuadre completo, y en el rincón del cuarto, en el espacio entre la mesa y la pared, había algo que no tenía explicación. Parecía haber alguien. Era como una oscuridad dentro de la oscuridad, más compacta que el resto del cuarto. Podría haber sido una sombra si hubiera habido algo en ese rincón que la produjera, pero ahí no había nada, solo una pared lisa y la mesa, y entre los dos, eso. Retrocedí la cinta y la vi desde el principio. Estaba ahí desde el inicio de la grabación, desde el momento en que Consuelo prendió la cámara y nos acostamos. No llegó a medianoche, llevaba ahí toda la noche. Me fui a revisar las cintas anteriores. En la primera cinta no había nada en ese rincón, en la segunda tampoco, pero en la tercera, la del video donde yo hablaba dormido, sí estaba, pero pequeña, menos marcada, como algo que apenas empezaba a formarse, y en cada cinta siguiente era un poco más densa, un poco más definida, como si algo que antes era difuso estuviera ganando consistencia con el tiempo. Esa noche no dormí en el cuarto. Le dije a Consuelo que tenía el hombro mal y que el colchón me molestaba, que iba a dormir un rato en el sillón. Ella no preguntó nada. Al día siguiente revisé el rincón a plena luz. Las paredes estaban bien, lisas. El piso de cemento estaba en perfectas condiciones. No había nada entre la mesa y la pared, salvo polvo y un cable viejo. No había ninguna razón para que la cámara registrara eso. Grabé 3 noches más, solo, sin decirle nada a Consuelo. La primera de esas noches, la densidad en el rincón tenía una forma encorvada. La segunda noche se había movido del rincón al lado de la cama, del lado donde duermo yo. La tercera noche ya no estaba en ningún rincón. Estaba inclinada sobre mí mientras dormía. Esa mañana saqué las cintas al patio y les prendí fuego, a todas. Luego agarré la cámara y la tiré contra el suelo. Metí todo en una bolsa de basura y la saqué de la casa. Consuelo me preguntó qué había pasado con la cámara.
Le dije que se me había caído y ya no servía. Me preguntó si había encontrado lo que buscaba. Le dije que sí, que ella tenía razón, que yo hablaba dormido. Esa semana pusimos una veladora en el cuarto, de las que se usan para los santos. Consuelo no me preguntó por qué, solo la prendió la primera noche sin decir nada, como si ella también supiera, sin que yo le dijera, que algo había cambiado en ese cuarto. A día de hoy la veladora sigue prendida. No he vuelto a grabar nada, pero a veces, cuando me despierto a mitad de la noche, no puedo evitar mirar el rincón entre la mesa y la pared, y me alegra no poder ver bien en la oscuridad. Esta última historia llega desde Colombia, y en ella lo que espera en la oscuridad no se queda callado. Vivía sola desde los 28 años, y el silencio nunca me molestó. Al contrario, cuando llegué a ese apartamento después de separarme, lo primero que hice fue sentarme en la mitad de la sala vacía y quedarme quieta un momento, escuchando. El silencio de un espacio que es solo tuyo tiene un sonido distinto al de los demás. Lo aprendí a disfrutar. Mi madre murió 2 años antes de que esto empezara, de una enfermedad larga que nos fue preparando a todos, o eso creímos, porque uno nunca está tan preparado como piensa. El duelo tardó más de lo esperado y se instaló en lugares raros, no en los momentos obvios, sino en los pequeños, en los martes por la tarde, en el olor de ciertas comidas, en el timbre del teléfono fijo que ya no iba a sonar con su número. La primera vez que escuché mi nombre no pensé nada. Fue de madrugada. Escuché que alguien me llamaba por mi nombre, despacio, como cuando te llaman desde otro cuarto. Me levanté a medias, sin abrir del todo los ojos, y recordé que estaba sola en mi apartamento y que no había nadie que pudiera estar llamándome. En ese momento lo atribuí al sueño y me volteé a dormir. La segunda vez estaba completamente despierta. Era de madrugada y tenía insomnio. Cuando escuché mi nombre, no venía del cuarto, venía del pasillo. Me quedé quieta en la cama. El apartamento estaba oscuro y silencioso. Me levanté y revisé todo. Las ventanas estaban cerradas. La puerta estaba con llave desde adentro. Todo estaba en su sitio. La tercera vez no pude convencerme de nada. Estaba dormida. Sé que estaba dormida porque reconocí ese momento en el que el cuerpo vuelve de golpe, que uno aprende a identificar con los años, y en ese instante escuché mi nombre tan cerca de mi oreja que sentí el aire moverse, y reconocí la voz. Era la voz de mi madre, no una voz parecida a la suya, era su misma voz. Me quedé helada en la cama. Esa noche no salí del cuarto, prendí la lámpara y la dejé encendida hasta que aclaró. Los días siguientes llamé a mis hermanas. Les pregunté, sin decirles por qué, si alguna había soñado con mamá recientemente. Las 2 me dijeron que no. Las noches siguientes escuché mi nombre 4 veces más, siempre de madrugada, siempre con su misma voz, y cada vez desde un lugar distinto del apartamento. Una noche desde el pasillo, otra desde la sala y otra desde el cuarto donde guardo las cajas de las cosas que no uso, como si algo recorriera mi apartamento llamándome, buscándome de cuarto en cuarto. La noche que decidí responder fue una en que simplemente no pude quedarme quieta. Escuché mi nombre desde la sala, me levanté y fui al pasillo. Luego seguí a la sala y prendí la luz. La sala estaba vacía. Fui a la cocina, tampoco había nada. Caminé hasta el cuarto de las cajas. La puerta estaba cerrada como siempre, pero del otro lado se escuchaba mi nombre, con la voz de mi madre. Puse la mano en la manija y me detuve, porque en ese momento me di cuenta de algo que tendría que haber notado antes. Mi madre nunca me llamaba así. Mi madre era ruidosa, impaciente. Si me llamaba y yo no contestaba de inmediato,
Volvía a llamar más fuerte, se asomaba y venía a buscarme. Esta voz llevaba semanas llamándome con la misma calma, desde la misma oscuridad, esperando sin impacientarse nunca, una noche tras otra, con la misma quietud, y mi madre nunca esperó así. No abrí la puerta, me fui a la sala, prendí todas las luces y me senté en el sillón hasta que aclaró. Y del otro lado de esa puerta, durante horas seguí escuchando mi nombre. Esa semana le pedí un cuarto a una amiga. Le dije que mi apartamento tenía problemas de humedad y que necesitaba unos días fuera. Nunca volví ahí a dormir. Lo que no le conté a nadie es lo que encontré cuando fui de día a buscar mis cosas con mi amiga. Cuando por fin abrí la puerta de ese cuarto estaba todo igual. Las cajas estaban donde siempre, pero en el piso, justo frente a la puerta, había marcas, como de algo que hubiera estado parado ahí mucho tiempo, moviéndose despacio en círculos pequeños, esperando que yo abriera. No eran las huellas de nadie que yo reconociera, y lo que más me perturbó no fue verlas, fue darme cuenta de que las marcas llegaban hasta el borde de la puerta, pero no cruzaban hacia el otro lado. Lo que fuera que estaba ahí adentro no podía salir, solo podía llamarme para que yo entrara.